Cuando voy a la iglesia, mi intención no era entregarle mi vida a Cristo, pero había una condición en mí y era la depresión. Detrás de una sonrisa muchas veces se encuentra lo que es la depresión, la tristeza, el insomnio, que la persona no puede dormir, y eso me pasaba a mí. Yo lloraba todas las noches, mi mami no se daba cuenta, mis hermanos no se daban cuenta, yo solamente lloraba en las noches. Tú me preguntarías, pero ¿por qué una niña de 11 años lloraba todas las noches? Era que mi papá no vivía con mi mamá. Sabía que él tenía la posibilidad de venir todos los fines de semana a verme y no lo hacía. Y al no estar él ahí en los momentos importantes, en los momentos que una hija quiere que su papá esté, cuando tú te graduaste de tu kinder, cuando tú sacaste una buena calificación, cuando tú cumpliste años, en la temporada de Navidad. A veces duraba 2, 3 años sin buscarme, 4 años. Pensamientos acumulados que llevaron a ti a lo que es caer en la depresión. Así es. Siendo tan solo una niña. Ahí fue donde yo empecé a trabajar lo que era la sanidad interior y liberación en mi vida. O sea, y eso me costó, porque la gente cree que esto es de la noche a la mañana, ¿no? Ese espíritu de depresión que te atacó cuando tú tenías apenas 11 años de edad, ha vuelto a atacarte nuevamente. ¿Cómo tú pudiste pelear con ese espíritu y cómo tú te das cuenta cuando ese espíritu vuelve? Bueno, así como tú decías, hay personas que tú lo ves sonriente, pero el espíritu de depresión se esconde detrás de una sonrisa. Yo tengo la legalidad y Dios me sacó de allí. Dios me hace sentir en el espíritu cuando una gente está bajo depresión. Por eso te hice la pregunta. Aún esa gente estando sonriendo, o sea, yo lo siento en el espíritu que esa gente está bajo el ataque de depresión, y también lo puedo identificar en su mirada. ¡Wow! Dios mío, sí, en su mirada. Dios bendiga a todas las personas que estarán viendo esta poderosa entrevista. Como de costumbre, siempre tratando de tener un contenido nuevo, un contenido fresco y sobre todo que sea edificante para su vida, familia y a la vez ministerio. Así que en esta tarde creemos que Dios va a hacer cosas grandes a través de esta poderosa entrevista. Pero quiero invitar a toda esa persona por razones de trabajo, a esas personas que trabajan de lunes hasta viernes, de lunes hasta sábado, que llegan cansados a su casa, que no se les quita un estrés, que siempre tienen cosas que hacer, están muy atareados. Ya abrió su puerta el Centro de Spa y Estética R. Manso, ubicado en la calle Manuela 10 Jiménez, cerca de la parada de la Romana, en el segundo nivel del laboratorio UPIA. Nuestra hermana Rocío Ramírez es la coordinadora de ese spa, y allí usted va a recibir masaje en el cráneo, masaje en la pierna, hay masaje para los deportistas, esa gente que hace el deporte, que siempre viene con nervio encogido, etcétera. Pueden ir a lo que es Centro de Spa y Estética R. Manso, un lugar de descanso, así que no te lo puedes perder. Sé parte de esta nueva innovación que ha llegado a nuestra ciudad del Ceibo para quedarse. Bendiciones. Bueno, como le decíamos anteriormente, en esta tarde nos honra una joven la cual amamos, respetamos bastante y honramos el manto que esta muchacha carga de parte de Dios. Por lo tanto, para nosotros es más que un honor, es más que un placer tenerla en nuestra plataforma de Alejandro Mata Oficial, con una entrevista más que edificará tu vida y la de tu familia. Así que con un fuerte aplauso recibimos en esta tarde a nuestra hermana evangelista Rocío Ramírez. Dios te bendiga, Rocío, un placer tenerte en esta plataforma de Alejandro Mata Oficial. Dios te bendiga, mi hermano Alex. Bendigo de una manera especial a todas las personas que están escuchando esta entrevista, la cual creo que será de gran bendición y edificación. Bendecimos su vida. Así que no se mueva hasta el último segundo de esta entrevista, porque usted no sabe en qué momento es que Dios va a ministrar su vida. Y no olvide, si usted no se ha suscrito a Alejandro Mata Oficial, pues suscríbase a este canal de YouTube, que yo sé que te traerá contenido cada día mejor. Y como dice la palabra de Dios, la gloria postrera será mayor que la primera. Yo creo que en esta plataforma la gloria postrera será mayor que la primera. Amén, amén. Querida Gaby, es un placer, de verdad que sí, como te dije anteriormente, tenerte en lo que es
en esta poderosa entrevista. Créeme que me puse bien contento en el momento que te extendimos la invitación, decir, cediste a lo que es la oportunidad. Sé que tienes mucho ajetreo, mucho trabajo, pero sacaste este espacio para estar con nosotros. Y yo sé que todo el que ve esta entrevista en todo Centro y Sudamérica será bendecido a través de la palabra que trae esta joven en esta preciosa tarde. Así que no te muevas, presta la atención a lo que estamos a punto de escuchar. Amén, amén. Bueno, Gaby, queremos saber en esta tarde tu testimonio, cómo viene a los pies de Cristo, cómo le entrega tu vida a Dios. Hemos tenido la oportunidad aún de tenerte en nuestra congregación, en la congregación donde pertenecemos, escucharte predicar, escuchar y ver lo que Dios hace a través de ti. Pero la gente solamente ve ese momento de gloria, la gente solamente ve ese momento de presencia, de regocijo, donde Dios envuelve al hombre y a la mujer de Dios en cierto momento determinado. Pero la gente no conoce la historia y por eso te tenemos aquí en esta plataforma para que nos cuente tu historia de cómo viene a los pies de Cristo. Bien, Alex. Mira, yo le entrego mi vida a Cristo a los 11 años. Decido entregarle mi vida al Señor. Recuerdo como ahora que fui a visitar a la iglesia con una amiga. ¿Te acuerdas de Pelucha? Bueno, lo primero es que Ale y yo nos conocemos desde la infancia. Sí, o sea, sí. Ya hay una amistad porque desde la infancia nos conocemos. Hay personas a las cuales yo te voy a mencionar que tú conoces, sí, porque claro, son del barrio, etcétera. El fin es que decidimos ir a la iglesia. Cuando voy a la iglesia, mi intención no era entregarle mi vida a Cristo, pero había una condición en mí, una condición la cual las personas no conocían, y era la depresión. Yo no te puedo decir que yo fumaba droga, yo no te puedo decir que yo era una alcohólica, que yo mataba, que yo robaba, pero Dios me sacó de la depresión. Detrás de una sonrisa muchas veces se encuentra lo que es la depresión, la tristeza, el insomnio, que la persona no puede dormir. Y eso me pasaba a mí, querido oyente. Solamente Dios y mi almohada sabía lo que me estaba pasando. Yo lloraba todas las noches. Mi mami no se daba cuenta, mis hermanos no se daban cuenta, las personas que estaban en mi alrededor no lo sabían, porque yo solamente lloraba en las noches. Y en medio de esa condición, de esa situación que yo estaba, tú me preguntarías, pero ¿por qué una niña de 11 años lloraba todas las noches? ¿Por qué una niña a esa edad estaba bajo depresión? O sea, no es algo normal, no es algo común. Y era que mi papá no vivía con mi mamá. Mi papá vive en La Romana. Y yo sabía que él tenía la posibilidad, aún siendo una niña, porque desde niña he tenido como cierta madurez, de saber que sí, que carácter, no, sí. Exactamente. Y yo sabía que mi papá vivía en La Romana y que tenía la posibilidad de venir todos los fines de semana a verme, y no lo hacía. Habían sucesos que se habían dado de que mi mamá iba allá a su casa. Tú sabes que siempre el papá tiene que darle la manutención a mamá, y muchas veces él no lo hacía. Entonces, esas cosas provocaron en mí que entrara en depresión, porque yo amaba mucho a mi papá, yo amo mucho a mi papá. Sí, claro. Y al no estar él ahí en los momentos importantes, en los momentos que una hija quiere que su papá esté, cuando tú te graduaste de tu kinder, cuando tú sacaste una buena calificación, cuando tú cumpliste años, en la temporada de Navidad, en la temporada de Reyes, que regularmente en la temporada de Reyes él venía a traerme mis Reyes, pero solamente en esa temporada. A veces duraba 2, 3 años sin buscarme, 4 años. Fuerte, y todo fuerte. Eso me hizo a mí entrar en una depresión, porque yo decía, mi papá está ahí mismo, porque cuando íbamos... Todos esos pensamientos, disculpa que te interrumpa, todos esos pensamientos acumulados te llevaron a ti a lo que es caer en la depresión. Así es. Siendo tan solo una niña. Así es. Y disculpa que nuevamente te interrumpa, pero siempre recuerdo que de niño siempre fuiste una buena estudiante, mantuviste siempre una buena nota, los maestros siempre felicitaban a tus padres, y como tú dices, siempre fuiste esa joven como diferente, como de carácter, de postura, etcétera. Pero oyendo lo que tú me estás contando, me acuerdo de esos momentos de infancia, y créeme, nunca pasó por mi vida que tú estabas viviendo tal situación. Así es. La depresión es algo totalmente... Dicen por ahí que la depresión es como el cáncer, que no se ve en la cara, pero te destruye por dentro. Te destruye, definitivamente. Y en ese momento fuimos en la tarde a un cumpleaños y nos invitan a la iglesia luego del cumpleaños. Vamos, la amiga mía y yo, en ese momento,
Y había un mover de Dios, o sea, aún a esa edad yo pude identificar el mover de Dios. La gente hablaba un idioma diferente, que era en lengua, había un mover terrible. Y yo digo, wow. Eso fue después del cumpleaños. Después del cumpleaños ustedes salieron para un culto. Ajá. En la iglesia del pastor Eddie, en ese momento, que es donde tú te congregas ahora. Yo me congrego ahora. Exactamente. Llego a esa congregación y había un mover. Y yo decía en mi espíritu, yo quiero sentir lo que ellos están sintiendo y hablar el lenguaje que ellos están hablando. Y recuerdo yo que me acerqué a la copastora, que era mi vecina, y le digo, yo quiero hablar como ustedes están hablando. Le digo yo a ella, porque estaba todo el mundo, una gloria, hablando en lengua. Y ella me dice, lo único que tú tienes que hacer es entregarle tu vida a Cristo. Y es ahí donde yo decido entregarle mi vida a Cristo a los 11 años. Recuerdo que se armó una algarabía como si hubiese sido una gente grande. La gente aplaudieron y me abrazaron. Y así, porque el propósito de Dios es tan fuerte que aún la gente, un niño siendo menor, la gente conoce, ¿me entiendes? ¿Qué va a llegar a ser? Y al parecer la gente pues entendía que no era una niña común, una niña. La gente veía eso en ti, de que algo iba a pasar. De que algo iba a pasar, así es. Y es allí donde yo le entrego mi vida a Cristo. No te puedo decir que las cosas empezaron a cambiar de un momento a otro, porque entendemos que esto es como una varita mágica, y no es así. Esto es sacrificio. Esto día es tras día. Exactamente. Entonces, yo tenía en mi corazón falta de perdón, porque empezó a entrar raíz de amargura, falta de perdón en mi corazón. Recuerdo que mi papá... Eso ya tú siendo cristiana. Ajá, ajá. Yo desde antes tenía esa falta de perdón hacia mi papá por sucesos que habían pasado. Y mi papá iba a recibir una herencia, la cual todavía no ha recibido. Y él me decía, Dios mío, que llegue esa herencia. Sí, él me decía, no, que cuando yo reciba la herencia, yo le decía, yo no necesito. Yo llegué a tal punto que yo me senté con él a hablar y yo le decía, yo no necesito su dinero. O sea, cuando usted reciba su herencia, usted se lo da a esa gente anciano o a donde hay niños que lo necesiten, a fundaciones que lo necesiten, por la falta de perdón y la amargura que yo tenía en mi corazón. Por yo ver que mi papá tenía la posibilidad de buscarme y no me buscaba, que tenía hijastro, le pagaba la universidad y para mí nunca había, ¿me entiendes? Eso empezó a provocar cosas en mis sentimientos que no eran de acuerdo a la voluntad de Dios. Ahí fue donde yo empecé a trabajar lo que era la sanidad interior y liberación en mi vida. O sea, y eso me costó, porque la gente cree que esto es de la noche a la mañana, ¿no? O sea, hay un libro muy poderoso de Guillermo Maldonado. Ese mismo fue que yo leí. Ese libro es tremendo. Con 3 días de ayuno. Eso fue lo que provocó que yo me libertara. Eso provocó un rompimiento. Un rompimiento en mi vida. A partir de ahí, ¿tú crees que hubo un cambio rotundo en tu vida? Exactamente. Después de esos 3 días de ayuno, leyendo ese libro de Guillermo Maldonado. Tremendo. Hay que leer, hay que leer. Sí, recuerdo que la pastora Altagracia Sánchez me recomendó leer el libro y me dijo, no lo leas sin estar en ayuno. Cuando tú lo vayas a leer, enciérrate. Y me encerré en el aposento alto que ellos tenían a leer ese libro. Y desde ese momento mi vida cambió. Yo fui a donde mi papá, le pedí perdón y empezó a cambiar nuestra relación. Él tal vez no venía siempre, pero yo iba donde él porque ya yo estaba una jovencita. Te estoy diciendo que pasaron años. Sí. O sea, eso no fue de que yo me convertí a los 11 y que ya a los 12 ya, no. Pasó un lapso de tiempo para ocurrir eso y yo iba a la Romana, lo buscaba y lo sigo haciendo. ¿Qué te digo, Alex? Luego de todo eso, ya en mi juventud, hace aproximadamente un año, que tú me invitaste a un evento a predicar, ¿no fue? Sí, de Tiempo de Gloria. Tiempo de Gloria, fue como hace un año. Hace como un año. Yo estuve a punto de perder a mi papá. Mi papá estuvo en cuidados intensivos. Estaba viendo un proceso. Sí. Antes de eso, tú me habías dicho, antes de que mi papá cayera enfermo, sí. Tú me habías dicho para que ministre en la actividad. Y no me habías dicho el tema ni nada. Es ahí donde mi papi cae en cuidado intensivo, un proceso terrible. Sí, yo me acuerdo. Yo lloré a mi papá como si hubiese muerto porque de verdad que no había esperanza. Él tenía una úlcera sangrante en su estómago y estaba en cuidados intensivos. Y mi pastora fue allá y me dijo, Dios lo va a levantar por amor a ti.
porque tú Tremendo. no lo has disfrutado, tú lo vas a disfrutar ahora, Tremendo. me dijo. Y, La pastora Raquel mi pastora Cuevas. Raquel Cuevas, Wow, sí. Y Dios luego mío. fueron unas personas a predicar allá al hospital a donde yo estaba, en Higüey. Y una pastora me dijo, todos los que están en cuidados intensivos van a morir, pero la persona que tú estás atendiendo, que él es tuyo. Yo le dije a mi papá, él no va a morir, Dios por amor a mío, ti. lo mismo que te dijo la pastora Raquel, te lo ministró luego esa pastora. Y me dijo, hay vida, hay Tremendo. resurrección. Y luego más adelante, tú me llamas y me dices, Gaby, el tema de... A mí nunca se me va a olvidar ese tema porque fue algo como una conexión en el espíritu. El tema es resucita. Ya ahí habían sacado a mi papá de cuidados intensivos. Tremendo. Resucita. O sea, Dios me estaba recordando que Sí. todo lo hizo Él, para su gloria y para su honra. Y me testificó mi papá que cuando él estuvo en cuidados intensivos, él estuvo en un lugar, era como un huerto, él me decía, y donde habían personas muy elegantes, vestidas. Es decir, él tuvo una experiencia estando en cuidados intensivos. Él tuvo una experiencia estando en cuidados intensivos. Y entonces van caminando y dice, caballero, venga, habían jipetas, pero las jipetas que habían eran, me decía él, Tahoe, eran todas negras Tahoe. Y cuando él está allí, le dice, vamos, y van caminando los hombres elegantes. Y después ellos siguen más adelante y cuando él va a entrar, dicen, no, usted ya no puede pasar de aquí, no puede entrar. Wow. Y ahí él despertó. Yo de una vez entendí, capté la experiencia. Yo le dije, papi, tú estabas allá en el cielo y te devolvieron. Te devolvieron. O sea, eso fue literalmente Dios. Dios dijo, este no es el tiempo. En ese momento él no se arrepintió, pero luego más adelante le entregó su vida a Cristo. Wow, está entregado. O sea, cuando nos juntamos, me dice, no, son las 5 de la tarde o las 4, yo me tengo que ir, que tengo culto. O sea, que Dios hizo su obra. Tremendo. Y así como me dijo mi pastora, no se va a morir porque tú no lo has disfrutado. Ahora es que tú lo vas a disfrutar. Tremendo. Gaby, volviendo un poquito más hacia atrás, me gustaría, porque he escuchado testimonios similares al tuyo. Y siempre que escucho tu testimonio, escucho esta palabra. Ese espíritu de depresión que te atacó cuando tú tenías apenas 11 años de edad, ¿ha vuelto a atacarte nuevamente? Sí. Es decir, ¿te ha visitado ya siendo tú la mujer de Dios que eres hoy en día? Así es. ¿Y cómo tú has podido luchar y pelear en contra de eso? Háblale a esa audiencia porque hay muchas personas que usan saco, corbata, que tú lo ves bien vestido, mujeres hermosas que pues, se ponen su vestido, su cartera, todas sus cosas y van para su iglesia un domingo en la mañana, pero al llegar a su casa viene ese espíritu de depresión y toda la alegría que ellos sentían en el culto ya no la sienten. ¿Cómo tú pudiste pelear con ese espíritu y cómo tú te das cuenta cuando ese espíritu vuelve? Bueno, mira, así como tú decías, hay personas que tú lo ves sonriente, que tú lo ves, no hay una gente que se ría más que yo. Bueno, tú también te ríes mucho. El que no te conoce no sabe, pero yo que te conozco, sé que a ti te gusta mucho reírte también. Pero el espíritu de depresión se esconde detrás de una sonrisa. Tú ves la gente sonriendo muy bien, pero ya como Dios, yo tengo la legalidad y Dios me sacó de allí. Dios me hace sentir en el espíritu cuando una gente está bajo depresión. Por eso te hice la pregunta. Exactamente. Aún esa gente estando sonriendo, o sea, yo lo siento en el espíritu que esa gente está bajo el ataque de depresión y también lo puedo identificar en su mirada. Wow, Dios mío. Sí, en su mirada. Me preguntabas que si me había vuelto a visitar el espíritu de depresión y hace un tiempo, ya aproximadamente 2 años, ese espíritu me volvió a visitar, que es lo más reciente. Yo había terminado una relación, la cual pensaba que me iba a casar. Esto es nuevo para muchas personas que me conocen, tal vez que están viendo esta entrevista, pero entré bajo una depresión, duré 15 días llorando todas las noches. Yo lloraba todas las noches. Pero hubo una rotura. Hubo una ruptura, exactamente. Una rotura. Hubo una rotura, tú sabes, uno enamorado, cosas que pasan, no era de Dios. Entiendo de que la relación no era de Dios, aunque a veces uno ama, pero no es que esa persona sea una mala persona, ni que yo sea una mala mujer, sino que hay personas que no están destinadas para estar juntos. Y eso pasó conmigo y esa persona. Y me visitó el espíritu de depresión, yo no me estaba dando cuenta,
yo pensaba que yo lloraba simplemente por llorar, pero ya cuando van pasando los días y yo estoy en el culto, así como tú dices, bajo gloria, envuelta, y un mover, y declarando, y cuando llego a mi casa, dando gritos, ya cuando pasa aproximadamente 14, 15 días, digo, no, espérate, que esto no es normal. Tremendo. El espíritu de depresión me quiere tomar otra vez. Wow. Y me sacudí y empecé a orar. En vez de cuando yo llegaba a mi casa a la noche a llorar, me sacudía, me compaseaba en mi casa. Es decir, oraba compaseándote dentro de tu casa. Compaseándome dentro de mi casa y reprendiendo ese espíritu. Porque ese espíritu no se le puede dormir, no se le puede dormir. No se le puede dormir. Yo recuerdo que yo veía todo lo que él me regalaba. Lo primero que me regaló fue una Biblia. Oye, eso, la Biblia que yo tenía. Esa Biblia la regalé. Dije, no, esta Biblia yo no la puedo tener. Porque que cuando yo lo veía, lo que hacía era que lloraba. Sí. Entonces me despojé de todo lo que me traía recuerdo de esa persona. Me despojé totalmente y empecé a reprender ese espíritu. Tremendo. ¿Por qué? Porque tú te tienes que llenar de autoridad. Sí. Y una amiga muy cercana me dijo, yo sentí que el espíritu de depresión, porque ella también Dios la sacó de la depresión. Tremendo. Y ella me dijo, yo sentí en mi espíritu que aunque tú te reías, el espíritu de depresión te estaba visitando y Dios me puso a orar por ti. Por eso yo te hice la pregunta, porque yo he escuchado, hay una persona que también estaba pasando por ese proceso. Vamos a ver si la traemos a esa persona, a esta plataforma, para que también nos cuente su testimonio. Un testimonio impresionante. Tiene esa joven, nuestra hermana Wilangi de la Cruz, y ella pasó por eso. Y ella dice que ella sabe cuándo las personas tienen ese espíritu de depresión y cuando ella la va a visitar o la va a atacar ese espíritu. Sí. Es algo que las personas no se pueden dormir porque constantemente... Sí, porque hay una tristeza que es normal en el ser humano, claro, que tú puedes llorar, pero hay que identificar cuando es el espíritu de depresión que te quiere visitar. O sea, cuando tú lloras constantemente, todo siempre a la misma hora, cuando hay recuerdos que te vienen, o sea, tú lloras por asociación. O sea, yo te digo que cuando yo veía tal detalle, tal regalo que esa persona me regalaba, yo lloraba por asociación. O sea, esos recuerdos me traían tristeza, me traía depresión. Y ahí, entonces, es lo que tú dices, que la persona que sale de allí lo identifica, porque esa amiga mía me dijo, yo sabía que tú estabas bajo depresión. Y aún yo me reía, o sea, nadie lo sabía, ni mis pastores, nadie sabía que ese espíritu me estaba visitando, porque yo hacía mi vida normal. Yo, o sea, seguía mi liderazgo, yo, todo normal. O sea, y tú quieres como mantener tu mente entretenida en muchas cosas para tú no pensar en aquello que te causa tristeza. Pero cuando llega el vacío de la noche, ¿me entiendes? Entonces ahí es donde te visita. Ok, excelente, hermana Gaby. Bueno, ahora te voy a hacer una pregunta un poco jocosa para mí, tal vez lo sea también para ti. Como tú dijiste al iniciar la entrevista, tenemos mucho tiempo conociéndonos, pero yo no recuerdo nunca haberte visto cantar, no recuerdo verte nunca en un coro de oración. Ese no es mi don. Ese no es tu don. Mi don es predicar. Porque una joven como tú no se visualiza, oye, tiene que tener un coro de oración. ¿Cuál es tu llamado? ¿Cómo descubres tu llamado? Mi llamado es predicar a Jesús. Yo descubro mi llamado. Siempre la persona va a descubrir cuál es su llamado cuando lo está haciendo, lo está ejerciendo y tú sientes una satisfacción, una plenitud, tú te sientes lleno, tú sientes un gozo. Entonces yo recuerdo que pertenecía a un ministerio y todo el mundo predicaba, hacía muchas cosas para Dios y brillaba en lo que hacía, pero yo no hacía nada, o sea, yo simplemente estaba ahí por estar. Y yo dije, Señor, yo necesito que tú me digas cuál es mi don, para qué yo fui llamada. Y ahí fue como un amén que yo recibí en mi primer mensaje que prediqué. Todo el mundo estaba llorando, dando gritos. Yo quería que la gente se sacudiera y que hablara lengua, porque las personas que me rodeaban eran gente así. Entonces yo no sé si a ti te ha pasado que tú estás en un entorno y tú quieres como ser igual que esa persona. Claro, entonces yo pertenecía a ese entorno y yo quería ser igual. O sea, así como los predicadores de fuego. O sea, yo soy de fuego, pero en ese momento... Tal vez para ese tiempo tú no conocías lo que es
la diferente forma como se manifiesta el Espíritu Santo. Como Dios se mueve. Y tengo para decirte, Ale, que casi siempre que yo predico, yo visualizo la multitud y yo veo 3, 4 gente llorando, porque esa es la manera de cómo Dios ministra a los corazones. Y la primera vez que yo prediqué, eso fue la gente dando gritos, dando gritos. Para mí, yo dije, Dios mío, pero ¿qué fue? Porque yo quería otro tipo de manifestación, no la conocía, como tú dices. Y el Señor me dijo, ese es tu don. Tremendo. Así descubre tu llamado. Así descubro cuál es mi llamado. Entonces, ¿nunca cantó ni en el baño? En el baño sí. A mí me gusta adorar a Dios en el baño, pero realmente cuando voy a los hospitales, siento una plenitud tan grande, un gozo tan grande cuando le predico a la gente y puedo ver que la palabra cala, que la palabra llega. Digo, wow, definitivamente yo nací para esto. Y no solamente con un micrófono en el altar, o sea, sí, claro, ya eso es extra que Dios pone. Cuando tú estás en tu trabajo, en tu lugar de trabajo, y ahí tú puedes ministrar. Tremendo. Fíjate que hace muchos años que yo quería emprender este negocio del cual tú hablaste al principio, porque yo sentía que en mí había algo que yo podía dar a la gente. Y sentí una satisfacción tan grande cuando yo le daba un masaje a una persona y esa persona salía libre. O sea, yo le hablaba, le daba una palabra mientras le estaba dando el masaje y esa persona salía tan liberada. Yo decía, no, pero es que yo tengo que emprender este negocio. Y el tiempo de Dios es perfecto. El tiempo de Dios fue ahora, que Dios permitió. Y amo hacer esto, Ale, porque la gente vive tan estresada y no saca un espacio para descansar, para relajarse, para estar en paz. Muchas veces lo que la gente necesita es un tiempo de descanso. Tremendo. Aparte de yo dar masaje relajante, también doy terapia, drenaje linfático, personas que sufren de artrosis. Ya tengo testimonio de personas Tremendo. Que Dios ha hecho la obra, porque aparte de dar el masaje, Dios me entregó el don de sanidad. ¿Y sabe a través de quién Dios me lo ha dicho? A través de mi mismo paciente. Ellos me dicen, tú solamente no es por la técnica que tienes, Dios. Tú tienes el don de sanidad. Es decir, ellos sienten algo especial mientras tú le estás dando los masajes. Que son sanos. Mira, yo tengo una clienta, una paciente que no es de muy lejos, es cerca, es mi vecina. Y ella tenía mucho tiempo yendo a terapia y caminaba sosteniéndose de la pared. Y bueno, yo le hablo del negocio y me dice, yo me voy a dar un masaje. Y siempre se posponía hasta que llegó el día. Tenía muchas noches sin dormir. En el primer masaje que yo le di, ella me dice, yo dormí como una reina. Oye, me dormí y ella camina que no se sostiene de la pared y así. Es decir, que ahí en ese negocio también Dios te tiene fluyendo en lo que te gusta y ministrando aún la palabra de Dios, porque allí va mucha gente y ahí tú tienes la oportunidad de predicarle también la palabra de Dios. El remanso, lugar de paz. Ese nombre me lo dio el Señor. Remanso, el remanso. Yo ni sabía si estaba en la Biblia o no en ese tiempo, porque hace aproximadamente 10 años que Dios me dio ese nombre, no sabía. Dios te dio ese proyecto hace 10 años, pero ahora que tú lo implementas. Ahora es. Tremendo. El tiempo de Dios es perfecto. El tiempo de Dios es perfecto. Y quiero contarte esta experiencia con eso de mi negocio. Mira, cuando es Dios, oyente que nos escucha, cuando es Dios que está en el asunto, que nos envía y es el momento de Dios, todo va a fluir. Todo va a fluir. Tú vas a ver a Dios fluir en todo. Porque así me pasó a mí. O sea, una persona me decía, te voy a enviar $500 para que tú, una amiga, para que tú empieces tu negocio. Otra persona me decía, te voy a comprar la máquina. Otra persona me decía, ¿cuánto es que tú necesitas? ¿Cuánto es el alquiler que yo lo voy a poner? Tremendo. Y así, todo fue poniéndolo Dios en su lugar. Yo no tuve que pedir, dame tanto, no. Tremendo. Porque el hombre y la mujer de Dios, cuando Dios te envía, tú no tienes que pedir. Yo no voy, a mí no me gusta pedir. O sea, la misma persona, Dios ponía en su corazón, tengo que darte esto. Toma 5,000, toma 3,000, toma 10,000, toma 25,000 y así. Así se crea lo que es el remanso. El remanso. O sea, nació hace 10 años y se creó ahora. Tremendo. El tiempo de Dios es perfecto. Y yo sé que ese negocio será de mucha bendición, tanto para a cada persona de aquí de la ciudad de Seibo, como para otros que vendrán de otra provincia y de otras ciudades
a El Remanso, Centro de Spa y Estética El Remanso, ¿verdad? Amén, así es. Así que yo creo que esto, como tú dijiste al principio, que la gloria postrera será mayor que la primera, yo creo que también este negocio de emprendimiento que Dios te da será una explosión en esta ciudad y las demás provincias que nos quedan alrededor. Yo lo creo, yo lo creo. Gaby, ya casi para terminar, esta entrevista, me gustaría saber que tú me cuentes alguna experiencia que tú has tenido orando con el Señor en tu tiempo de intimidad, ya sea antes de predicar una campaña o tu tiempo a solas con Dios o después de haber predicado la campaña. Porque, por ejemplo, yo he tenido varias experiencias, tanto antes como después de la campaña. Me gustaría que tú me contaras una de esas experiencias que yo sé que yo te he dado la oportunidad de tenerla con él. Así es. Mira, yo digo que el tú predicar es como tú tener 8 horas de trabajo y cuidado sin más. No sé si a ti te pasa lo mismo. ¿Por qué? Porque en el momento de la prédica, tú siempre, regularmente Dios siempre me entra a mí en lo que es la liberación. Amén. La liberación. Y cuando una persona recibe la liberación, el enemigo no se va a quedar tranquilo. No. Cuando almas reciben a Cristo, el enemigo no se va a quedar tranquilo. O sea, va a venir guerra después. Guerra. Ataques. Van a venir ataques para que tú sueltes la toalla, para que tú no sigas en tu asignación. Y recuerdo una vez que fui a predicar a la Romana, a la iglesia de una amiga, y fue tremendo lo que Dios hizo allí. Almas se salvaron, personas fueron libres, Dios hizo cosas extraordinarias. Cuando llegué a mi casa, yo vi un personaje, un espíritu pequeñito que se metía por... Ese es como el personaje, yo no sé si tú, a donde habla del terror nocturno. Sí, del terror nocturno. Del terror nocturno. Yo me río porque un predicador en la actividad que hicieron de la confraternidad, el profeta Patricio decía que a donde usted siente terror en su casa, sí, que ahí es que tiene que llorar. Ahí es que usted tiene que llorar. Ay, Dios mío. Yo decía, bueno, yo me voy a ir al patio porque no hay un lugar donde yo sienta más terror que en el patio. Tremendo. Y lo que estaban a mi lado se explotaron de la risa. Pero yo estaba sola en ese momento y ese espíritu vino a visitarme para intimidarme. Eso fue después de las prédicas. Después de la prédica. Tremendo. Vino ese espíritu. Escuchen bien, predicadores. Sí, vino ese espíritu para visitarme. Y así los vellos se me engrifaron. Y yo lo veía, ese espíritu pequeñito. Era el espíritu de enfermedad que vino a visitarme. Cuando yo digo, Dios mío, y me hinqué y me postré a orar, pero no podía como conectarme con la oración. Me acuesto y digo, bueno, Señor, ese espíritu se quedó ahí. Yo me acosté, pero no podía como conciliarme. Y volví, me hincaba y volví, me acostaba. Cuando me voy a levantar, mis piernas no me respondían. Tremendo. No, óyeme, tú sabes cuando las piernas no te responden literalmente, mis piernas no me respondían. Yo duré alrededor de unos 15 minutos, así como que yo intentaba y no podía. Entonces, más adelante he escuchado prédicas de mi pastora que dice que ese espíritu pequeñito, sí, yo he tenido la oportunidad de verlo. Ese demonio, uno de ellos es el espíritu de enfermedad. O sea, que hay cosas que tú vas descubriendo a través de tus padres espirituales, sí, que te van enseñando. Yo no sabía realmente que era el espíritu de enfermedad, pero luego conecto una cosa con la otra y veo que mis piernas no me quieren responder. O sea, como cuando una gente le va a dar una parálisis de aquí, sí, para abajo, así mismo me pasó. Wow. O sea, entendí de que Satanás me quería intimidar para que yo no cumpliera la asignación que yo tengo aquí en la tierra. Tremendo. Y a mí siempre me pasa que cuando yo voy a ministrar, de seguro que a ti te pasa también, porque cuando un predicador tiene dependencia del Espíritu Santo, siempre siente como ese nerviosito, como sí, esa, claro, porque tú quieres que sea Dios, no que ser tú. Dios, sí. Ahora, cuando tú no sientes nada, amado predicador, que ahí, tú sientes ahí hay que asustarse. Hay que asustarse ahí. Sí. ¿Oíste? Yo escuché un predicador, estaba regando unas cartas, recuerdo bien, y escuché, cuando llego frente a la iglesia, el varón se para a predicar, yo llegué en el preciso momento. Y él dice, hermano, gracias al Señor ya tengo 5 años y ya se me fue el miedo ya de predicar. Cuando yo escuché eso en la puerta de la iglesia, no, pero... yo dije dentro de mí, para mí, yo dije,
bienaventurado eres, porque yo tengo 3 y todavía me tiembla hasta la oreja cuando voy a predicar. Sí. Entonces, yo creo que el predicador que no le da ese temor, ese miedo, como nosotros decimos, tiene realmente que preocuparse. Porque ese miedo es que nos hace ser dependiente del Espíritu Santo de Dios. Dependiente. Hay una palabra que siempre le digo al Señor. Ay, Señor, ayúdame. Yo creo que eso es lo que provoca Dios hacerlo. Mira, óyeme, hasta cuando yo estaba en la universidad, que me tocaba exponer, mis compañeros siempre me decían, tú di que nunca estudias y siempre hay que mandarte a callar. Porque tú di que nunca, que tú no estudiaste eso y siempre el profesor tiene que mandarte a callar. Porque yo siempre, aún cuando me tocaba exponer, yo le decía, ay, Señor, ayúdame. O sea, yo entiendo de que yo no sé nada, de que sin Él yo no lo puedo lograr. Aún en lo secular, en la universidad, yo le decía, Señor, sin ti yo no lo puedo lograr. Así. Entonces, la dependencia de Dios, definitivamente, y lo que el enemigo quiere es que nosotros no cumplamos la asignación de Dios aquí en la tierra. Y no solamente lo ha hecho una vez, lo ha hecho muchas veces. Él ha tratado de intimidarme para que yo abandone la asignación, porque Satanás sabe. Gaby, en estos caminos uno pasa por diferentes etapas y por diferentes momentos. Hemos escuchado ya gran parte de tu testimonio, pero me gustaría saber si en algún momento de tu vida te has sentido tan cansada por lo que estás viviendo que has pensado dejarlo todo. Has pensado renunciar al llamado, soltarlo todo. Claro. Lo que estoy tratando de decirte es si tú has pensado ser una cristiana normal. Porque el llamado es una carga y es una responsabilidad. Me ha pasado muchas veces. No una, no. Me ha pasado varias veces. Varias veces. Pero el llamado es más fuerte. Tremendo. O sea, el llamado es más fuerte. Porque uno dice, wow, si yo no tuviera ningún liderazgo, si yo no tuviera que predicar, la carga sería como menos pesada. Tú dices así en tu humanidad, yo no estuviera pasando esto. Satanás me prestara menos atención a mí. Pero realmente el llamado es más fuerte, el propósito de Dios es más fuerte. Pues bien, Gaby, como nos seguía contando, esos momentos llegan realmente, esos momentos donde tú quieres dejarlo todo, llegan y al escucharlo de ti, de verdad que sí, es algo que causa mucha impresión porque tú eres una joven que cualquiera que nos ve, porque ambos ministramos, nos ve ministrando en los altares, piensa que uno es el superhombre o la supermujer, que nunca siente debilidad, que siempre está fuerte, y no es así, hermano. Los momentos bajos llegan, así como lo alto, o sea, esto es como como un tobogán. Llegan momentos bajos, llegan momentos altos. Ahora, ¿qué es lo que te sostiene en los momentos de debilidad, en los momentos bajos? Son esas reservas, son esas acumulaciones que tú hiciste en el mundo espiritual. Eso es lo que te sostiene en los momentos bajos. Porque yo sé que hay momentos donde tú llegas que tú no quieres ni orar. No te ha pasado a ti. Claro que sí. Entonces la oración que tú hiciste, que tú amaneciste pito a pito, esas oraciones son las que te sostienen. Y yo no sé si tú has llegado un momento donde tú dices, la reserva se está acabando, tengo que sacudir. Sí, porque la reserva... Yo no sé si tú has visto personas que se descarrían y tú lo ves y tú dices, no, pero no parece que está descarriado. Sí, es verdad. Son esas reservas. Tremendo. Son esas reservas aún continúan ahí con esa persona. Esa persona no va a discoteca, no va, pero esa reserva llega un momento donde se va agotando y la gracia se le va yendo y se le va yendo tremendo a la gente. Entonces, bueno, nada, Gaby, ha sido más que un placer tenerte. Igual para mí. En lo que es esta entrevista del testimonio que nos ha contado. Yo sé que muchas personas serán más que bendecidas al escuchar y a la vez compartir esta entrevista. Pedimos que la comparta, que se le envíe a un amigo, a un hermano, que usted sabe que está pasando por momentos de depresión, por momentos de tensión. Aquí en esta entrevista te dicen cuál es la clave para tú vencer ese espíritu de depresión. Así es, Alejandro. Y en esta entrevista estamos hablando de mí, pero yo quisiera decir algo, y es que yo soy una de tus admiradoras, Ale, ¿tú lo sabías? Ah, no sabía, ¿no? Yo soy tu admiradora secreta. ¡Ay, Dios mío! Sí. Tú no sabes lo que tú me estás diciendo ahora mismo. Claro, porque ay, sabes mío, algo, la gloria sea yo para sé Dios. De dónde Dios te sacó. Amén. A ti. Yo no tengo que ir para donde un predicador tremendo, de Estados Unidos, no.
Yo veo un jovencito que Dios sacó de lo bajo, de donde la gente entendía que no iba a salir nada, y de ahí saliste tú. O sea, para mí de verdad que es una gran bendición, y siempre que pueda recomendarte, hablar de ti, lo voy a hacer. Amén. Porque confío en el depósito que tú tienes, en lo que Dios ha hecho contigo, y que en esos momentos tal vez de debilidad, en esos momentos bajos, has sabido sostenerte de la roca firme. Amén. Gracias. Muchas gracias, Gaby, por tus palabras. Yo también, créeme que te respeto y te admiro bastante como persona y como la mujer de Dios que eres. Me gustaría que antes ya de nosotros irnos ya y despedirnos de las personas que nos están escuchando, me gustaría que tú le dieras un consejo a esas jovencitas que están en la calle, esas que no están en la calle, pero que están pasando por esos momentos de depresión, por esos momentos de tensión, donde muchas tal vez hay algunas que no tienen nada, que le hace falta X cosas, pero hay otras que lo tienen todo y aún así están sometidas bajo ese yugo de depresión. Quiero que tú le des un consejo y le digas cuál es una de las claves para uno salir de ese espíritu, de esa cárcel de depresión donde Satanás lleva a las personas. Bueno, una de las herramientas para tú salir de lo que es la depresión es, número uno, tú aferrarte a Cristo. Amén. Cristo es la fuente de todo. Cristo es la fuente de todo. Y número dos, buscar herramientas como yo, ya la pastora Altagracia Sánchez sabía que ese espíritu me estaba visitando y me dijo, te voy a regalar este libro de sanidad interior y liberación. Personas que te puedan direccionar. Yo leí ese libro, te lo recomiendo. Mira, Alex no sabía, y antes de tú decirme, o sea, antes de yo decir, tú me dijiste el libro de Guillermo Maldonado, es tremendo ese libro. Lee el libro de sanidad interior y liberación. No tiene que ser el de Guillermo Maldonado, pero uno que sea bueno, efectivo, y que te saque de esa depresión en la cual tú estás. Y número tres es tú tener la actitud y la decisión de salir de ahí. Tremendo. Porque alguien puede querer ayudarte, pero si tú no quieres salir de ese fango, nunca vas a salir. O sea, lo primero es tú tener la decisión, la actitud. Yo quiero salir de aquí. Mira, ya no íbamos, pero cuando tú estabas hablando, escuché esa voz que me habló detrás de mí y me trajo a colación la historia del profeta Elías. Cuando Elías se mete en la cueva, que estaba bajo un espíritu de depresión también, dice que Dios, la voz de Dios se manifiesta y dice, ¿dónde tú estás, Elías? Dios lo que está haciendo es que Elías salga de la cueva. Entonces, lo que tú ves hace un momento, la gente tiene que tener la determinación de salir de esa cárcel de depresión donde Satanás empuja a la gente. Así es. Tremendo. Yo sé que en este día hay personas que van a salir de esa cárcel espiritual que el diablo te ha metido para atacarte con ese demonio de depresión. Y te voy a decir otra cosa, Alex. En este mundo que estamos viviendo hay muchos jóvenes que se han criado sin papá, o sea, hogares disfuncionales. Y la palabra de Dios dice, honra a tu padre y a tu madre. No te pone una condición, o sea, si tu papá te crió, honralo. Tremendo. Si no te crió, honralo. O sea, esa promesa no está condicionada. Te dice, honralo. Si te crió o no te crió, a ti no te tiene que importar eso. Tu función es honrarlo. Honrarlo. Yo estoy 100% segura que yo he llegado hasta donde estoy porque yo he sabido, aún sin mi papá no darme lo que él tenía que darme, honrarlo. Honrarlo en todo el sentido de la palabra. Honra a papá y a mamá joven y verás cómo te va a ir. Serán extendidos tus días sobre la tierra y vas a ser bendecido. Amén. Vas a ser bendecido en todas las áreas de tu vida porque la honra trae consigo honra. Amén. Tremendo, hermana Gaby, tremendo, poderoso lo que ha sucedido aquí en esta entrevista. Así que le pedimos a las personas que están viendo que no olviden estos 3 puntos que acaba de decir nuestra hermana Gaby. Primero, acercarte a Jesús. Segundo, leer, buscar ayuda, leer libros que te hablen, que te ayuden a salir de ese espíritu de depresión, de cómo liberarte. Y por último, tú tener la decisión de salir de ahí. Es decir, eliminar todo lo que te acuerde a lo que es tu pasado, como le sucedió a nuestra hermana Gaby. Así que nada, Dios te bendiga, Dios te guarde. Que Dios bendiga a Gaby de manera especial. Dios te bendiga, y que Dios bendiga a todas las personas. Amén. Que Dios bendiga a todas las personas que estarán viendo esta entrevista. Así que, shalom, bendiciones. Dios
Suscríbete a nuestro canal de YouTube y activa la campana de notificaciones para que seas de lo primero en enterarte de nuestros contenidos.